en victoria. Amén. Esta es una noche de gratitud, gratitud que enciende la fe. Amén. Bueno, la gratitud tiene el poder que tiene una nota musical. Las notas musicales tienen el poder, o sea, un sonido, una nota musical, una canción, tiene el poder de trasladarte hasta un tiempo determinado, una situación específica, gracias, una vivencia. Así que de esto vamos a hablar en esta noche y de lo que esto puede realmente impactar en nuestras vidas. Por acá le he pedido a nuestro compañero Carlitos que entone una nota y usted se va a identificar con algún momento de su vida con eso. Usted pudo identificar, ¿verdad? Pero no solamente identificó el sonido, la melodía y la canción de qué se trata, también de manera inconsciente y muy rápida, tu cerebro te llevó a una instancia de tu pasado. A algunos los llevó al preescolar, a otros los llevaría de pronto a ese lugar de bienestar. A otros los llevó, si eres profesora, a tu primera clase en preescolar con los niños, qué sé yo, pero siempre te va a llevar hacia una instancia, un lugar, una vivencia. Y es tanto el poder de una nota musical o de una canción que no solamente te traslada hasta allá, sino que también te trae el recuerdo, el sentimiento. Como cuando alguien pasa a tu lado y lleva un perfume y tú... Oye, y ese perfume te recuerda a una persona o te recuerda a un momento de tu vida en que tú usaste esa loción y empiezas a recordar una serie de cosas. Pues así es la gratitud. La gratitud tiene el poder de llevarte hasta el ayer, mucho antes, quizás más de lo que tú hayas podido vivir. Y trae a memoria, por eso se le llama, algunos le llaman la memoria del alma. Trae a tu memoria todas las cosas buenas que Dios te ha dado. Todas las cosas buenas que Dios le dio a tus antepasados. Y las cosas buenas que ya tú has leído en sus escrituras. La gratitud trae a memoria todas esas historias bíblicas, todos esos milagros, todos esos acontecimientos maravillosos de Dios, de las cuales tú o has oído, o has leído, has estudiado. La gratitud tiene ese poder. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido bajones. Hemos sentido que nuestra fe, nuestra esperanza como que se ha ido debilitando. Y es allí en ese momento en el que, ¿en qué momento? Por ejemplo, en cuando intentamos hacer algo, muchas veces, pero muchas veces fallamos en ese algo. Entonces te sientes frustrado. Intentos fallidos pueden hacer que pierdas esa esperanza, que tu fe mengue un poco. También pueden ser esos momentos de gran inquietud. Momentos tan inquietantes que humanamente es imposible no sentir algo de temor. Como tú enfrentas ese momento, la forma como tú reacciones ante ese momento puede hacer o que tu fe sea fortalecida o que tu fe definitivamente se duerma, se enfríe. Todos nosotros seguramente hemos pasado por esos momentos. Y es allí cuando la gratitud se presenta a nosotros como un gran lente, con una gran lupa. Y ese gran lente y esa gran lupa te permite ver lo que las circunstancias adversas no te dejan ver: a Dios y su carácter.
ese gran lente te permite ver con otra perspectiva y con otro filtro todas las cosas que te están sucediendo. Muchas de ellas no tendrán sentido para ti, pero la gratitud hace que veas que Dios detrás de todo ese telón gris tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú conectas eso, la gratitud se conecta con tu fe, que no tiene que ser una super fe, tiene que ser la fe de un granito, del tamaño de un grano de mostaza. Eso es suficiente, o sea, una mínima cosa. Cuando tu gratitud se conecta con la fe se enciende, cobra vida. Y es que, ¿cómo no? Si cuando haces eso, tú te estás amarrando a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Él es la verdad. Y cuando tú te amarras de esa verdad, tú estás diciendo dentro de ti, en tu interior, tú lo que estás diciendo es: Dios es capaz de hacerlo otra vez. El Dios que me sanó hace años es capaz de volverlo a hacer. El Dios que hizo milagros atrás también los puede hacer hoy. Y la gratitud más la fe te da a entender de que Dios es capaz de hacerlo todo y que Dios no cambia. Ahora, es fácil agradecer a Dios por lo que tienes ya. Es más, hagamos un ejercicio. Usted le va a dar gracias a Dios por 5 cosas que tiene. Material, espiritual. 5 cosas. Enuméralas con su mano, por favor, mientras va recordando. Ya se sobró, se pasó de 5, ¿verdad? Ahora, vamos a dar gracias a Dios por eso. Pero teniendo en cuenta que por eso que has dado gracias en este momento, mucha gente no lo tiene. A mucha gente le hace falta. Que le dio gracias por la mamá que la tiene viva, mucha gente no la tiene. Que le diste gracias a Dios por el aire que respiras, otros tienen que tener una bomba de oxígeno, o en el peor de los casos ya no están respirando. Si le estás dando gracias a Dios por la casa, dale gracias a Dios, y que no está inundada, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si le diste gracias por el carro, dale gracias a Dios. Pero también el que anda a pie, dele gracias a Dios porque puede andar a pie. Significa que tienes fuerza para caminar, que puedes caminar. El que le dio gracias a Dios también por la esposa, dele gracias a Dios. Es que silencio. Amén. Dele gracias a Dios, aunque haya cosas que no tienen sentido. Dele gracias a Dios. Gracias, Dios. Porque muchas personas no tienen lo que ya tú tienes de parte del Señor. Entonces demos gracias a Dios. Pero ¿será que en esta noche podemos dar gracias a Dios por lo que aún no tenemos, por lo que aún no vemos? Vamos a ir al 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y esta es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Y el verso 18 dice en esta versión: dad gracias en todo. Fíjese que dice en todo, no dice por todo, porque sería loco decir doy gracias a Dios porque quedé desempleado, o doy gracias a Dios porque perdí esto. O sea, sería loco decirlo así. Pero la Biblia dice dar gracias a Dios no por todo, sino en todo. Cuando haya pérdidas, dale gracias a Dios. Cuando haya ganancias, dale gracias a Dios. Cuando hayan momentos alegres, dale gracias a Dios. Pero cuando hayan también momentos de dolor, dale gracias a Dios. Dice que la gratitud vuelve a encender la fe debilitada. Pero ¿cuándo hace eso? Porque cuando aprendemos a agradecer en todo, la fe se fortalece desde adentro. Cuando damos gracias a Dios en todas circunstancias,
estamos aceptando también la voluntad de Dios para con nosotros. Ese significa, esa voluntad de Dios para con nosotros, no siempre la vamos a entender. No siempre la vamos a entender, no siempre va a estar muy claro. Es más, no siempre la vamos a aceptar. Y no siempre va a ser fácil para nosotros obedecerla. Pero aunque no la entiendas, aunque te parezca difícil, aunque te parezca rara, cree al Señor y obedece su voluntad y da gracias. Sé agradecido. Dios está mostrando allí en Tesalonicenses 5:18 que dar gracias, ser grato, es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque no siempre sentirás ganas de dar gracias. Hay veces o no siempre sentirás ganas de hacer la voluntad de Dios. No siempre sentirás ganas de manifestar gratitud. Como tampoco no siempre vas a sentir ganas de leer la Biblia. No siempre vas a sentir ganas de orar. No siempre vas a sentir ganas de servir, de venir al templo. Y aunque no siempre sea esto, por eso la Escritura ya no lo da por si tú sientes, da gracias. No, sino que lo da como un mandato. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para dar gracias a Dios en todo, entonces, decíamos que tenemos que tener en claro que el agradecer como el tener fe no depende de lo que siento, tampoco de lo que yo pueda ver, sino de lo que yo sé, por la palabra, por mi experiencia propia, por mi experiencia personal con Dios, por mi comunión con el Espíritu Santo, es decir, mis convicciones, mi conocimiento de Dios y mi confianza en Dios. No debe depender de lo que yo siento en el momento, sino que debe ser por convicción. Juan 3:11 dice, de cierto te digo que yo sé lo que digo y doy testimonio de lo que he visto y recibiréis y no recibí nuestro testimonio. El salmista dijo, yo sé que tú me conoces, tú me creaste. Segunda de Timoteo 1:12, el apóstol dice, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Qué yo sé habrá dicho la viuda que estaba observando a Jesús depositar su ofrenda en el altar? Aquella mujer era viuda, estaba desamparada, pero la Escritura dice que lo dio todo en el altar. ¿De qué estaba convencida ella que la llevó a hacer tal acción de gratitud? ¿De qué estaba convencida ella que manifestó su gratitud dando todo su sustento? Y Jesús la halagó por su acción de agradecimiento. Pero ¿cuál era el convencimiento de aquella mujer? ¿Lo ha pensado usted? Sí, seguramente. Y es que esta mujer dijo, si usted y yo nos ponemos en su lugar, habrá dicho, yo sé que Dios es poderoso para proveer. Estoy convencida de que Dios es poderoso para darme todo cuanto yo necesito. Esta mujer estaba tan convencida de esto que no se aferró a esas 2 monedas de cobre, sino que ella sabía que su sustento venía directamente de Dios, que no dependía de esas monedas de cobre, que no dependía de su trabajo diario, sino que dependía del Señor. Por tanto, ella fue capaz de hacer una acción de fe, y en esa acción de fe lo dio todo. Cuando usted deposita
sus ofrendas en el altar. Cuando tú traes alimento a esta casa, tú estás diciendo en pocas palabras, con esa expresión de gratitud, le estás diciendo al Señor, gracias porque tú has provisto. Y no das porque te sobre. Es más, aquí hay mucha gente que da aún de lo que le hace falta. Pero Dios tiene en cuenta esa ofrenda, que no es por la cantidad, sino por la sinceridad, por esa acción del corazón de querer darle lo mejor a Dios. Y lo mejor para Dios, en el caso de la mujer viuda, eran esas 2 monedas de cobre. Era todo su sustento. Ella quiso darle lo mejor a Dios. Y en ese momento ella vio que lo mejor era no solamente una parte, sino todo. Tanta confianza tiene esta mujer de depender de Dios, que fue capaz de soltar todo lo que tenía en el altar. ¿Cuántos de ustedes también muchas veces en medio de sus necesidades habrán traído aquí algún alimento, habrán traído aquí una ofrenda en el altar y habrán dicho dentro de su corazón, Señor, yo sé que tú proveerás? El Señor nos llama en Hebreos 11:1 a tener fe. Y nos dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al vivir agradecidos comenzamos a ver esa fe que ya espera. Hebreos 11:1 dice, la gratitud es el lenguaje de la fe. Dar gracias a Dios por aquello que aún no ha llegado. Dar gracias a Dios por aquello que aún no tenemos a la mano. Sino que usted ya ha orado por algo y de repente ya no estás orando para que Dios te lo dé, sino que ya estás dando gracias creyendo de que Dios te lo va a dar. Entonces yo creo que Ana, cuando oró a Dios en el templo, y dice la escritura que oró y lloró tanto que creyeron, el sacerdote creyó que estaba embriagada. Ella lloró y oró allí, derramó su corazón que estaba lleno de amargura, lleno de tristeza y desesperanza. Pero la escritura dice que una vez que Ana se levantó de allí, se levantó con paz, se levantó con la seguridad de que Dios le había escuchado. Yo creo, mis hermanos, que Ana dio gracias a Dios, no solamente por lo que le estaba pasando en ese momento, en esa dificultad que era estéril. Ella tuvo que pedirle a Dios, ese hijo se lo estaba pidiendo desde hace rato, pero ese día yo creo que Ana empezó a dar gracias por la respuesta de Dios y a decirle, Señor, cuando tú tengas la respuesta estará bien, cuando tú me lo des estará bien. Pero ella está dando gracias creyendo de que se lo iba a dar. La gratitud es ese lenguaje de la fe que da gracias. Nos enseña a hablar como Dios habla, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Gratitud y fe es agradecer hoy, ahora, por el futuro, sin saber lo que va a pasar, dónde pasará, cuándo pasará, cómo pasará, por qué está pasando y cuánto tiempo más tardará la promesa. Cuando tienes gratitud y fe, todas estas cosas tú las pones en manos del Señor y confías que lo que va a pasar es algo bueno para ti. ¿Cuándo va a pasar? Cuando sea el momento perfecto de Dios. ¿Cómo pasará? Con el poder de Dios, porque para Él no hay nada imposible. ¿Por qué pasará? Porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. ¿Cuánto tiempo más? El tiempo que sea en Él necesario. Cada ofrenda entregada no solo suple una necesidad presente, sino que proclama, yo creo que Dios cumplirá sus promesas. Yo creo que Dios cumplirá sus promesas. Y Dios nos ha dado miles de promesas. Pero usted debe saber algo. Y es que el hecho de que nos haya dado miles de promesas, eso no garantiza que todas esas miles y miles de promesas se van a cumplir en tu vida ya, al instante. Es más, algunas de esas grandísimas promesas no las vas a ver aquí debajo del sol. Algunas de esas grandísimas promesas las vas a ver en el cielo. Pero Dios la va a cumplir.
Y es que Dios se toma su tiempo, no solamente el tiempo que tú vives aquí, sino toda una eternidad para hacer que sus promesas se cumplan en tu vida. Pero de que las cumple, las cumple. Hebreos 11:2 dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La gratitud convierte pruebas en testimonios. Cuando seguramente usted, que es un lector de la Biblia, habrá leído alguna vez esa parte que dice los papás que empiezan a decir Jacob, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ahora sí, el Dios de Isaac, y empiezan a mencionar el Dios de los padres, ¿verdad? Abraham tuvo que con su vida reflejar a Dios mismo, y su confianza en Dios impactó a todas sus generaciones. Es más, ha impactado tanto de generación en generación que por ella muchos de nosotros estamos aquí. La fe de Abraham impactó sus generaciones. Así que cuando vino su hijo Isaac tuvo que orar en algún momento diciendo: Dios de mi padre, el Dios que provee, el Dios todopoderoso, el Dios fiel en cumplir sus promesas. Ese fue el Dios que Isaac vio en su padre Abraham. ¿Qué Dios está viendo tu hijo o tu hija en ti? ¿Qué Dios está viendo tu vecino en tu vida? Que nuestras generaciones puedan orar también un día: el Dios de mis padres, el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá proveyó, sanó, libró, fortaleció, salvó. Que ellos puedan no solamente ya tenerlo como el Dios de mis padres, sino que venga a ser mi Dios. Y en esto está el hecho de que tu fe puede tocar, impactar tus generaciones de manera positiva y también de manera negativa. Job 19 del 25 al 27, y terminamos con esta historia. Y es que Job llegó a decir, Job lo perdió todo, perdió hijos, perdió ganado, perdió siervos, perdió la salud, y estaba siendo cruelmente puesto en tela de juicio su integridad, su justicia, por sus propios amigos. Así que nada de esto pudo quebrar la fe de Job, sino que él, en medio de su adversidad y de su dolor, llegó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero también llegó a saber quién era Dios, y él sabía que Dios hacía justicia, que obraba justicia a los justos. Sabía esto, y para Job no solamente se quedó con saber quién es Dios, sino que quiso conocerlo, y lo llegó a conocer como redentor. Y sabiendo que era un redentor, tuvo la esperanza, la convicción de que podía creer que su redentor iba a intervenir en ese momento de su vida triste, en esas circunstancias de su vida, sea la peor que haya existido para él. Puede intervenir para redimirlo y para restituir su honor. Él estaba convencido de esto, y dijo entonces allí en el libro de Job, dice la escritura que él llegó a expresar: yo sé que mi redentor vive. Y como dice un coro de sus viejos: yo sé que mi redentor nos tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Él sabía que su redentor vive y que era capaz de levantarlo aún del polvo de la muerte, que tenía Dios poder para levantarlo aún de la muerte misma, y que sus ojos le verían. ¿Cuántos en esta noche tienen tal convicción? Tienen tal convicción de ese Dios.
algo debes saber de Dios. Por algo estás aquí en esta noche. Algo conoces de Dios personalmente. Tu persona, tu experiencia con Dios personal habla mucho y te puede ayudar en momentos tan difíciles como los que vivió Job. Te puede ayudar a entender de que sobre todas las cosas Jehová es Dios. Jehová es Dios, y no hay mejor forma de agradecer a Dios su salvación que proclamando a otro el evangelio, hablando a otros de ese evangelio. No hay mejor forma que tú puedas dar gracias a Dios por su salvación, por ese regalo inmerecido que por gracia tenemos. Ahora, no hay mejor forma de dar gracias a Dios por su provisión, por todas esas cosas materiales que Dios te da, por ese sustento, que compartiendo con los demás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos hacer trueque con Dios y decirle: bueno, Señor, tú me das hoy 1 libra de carne y yo te voy a dar unas 2 libras de pollo. Porque es que de Dios son todas las cosas y Dios no necesita de eso. Pero sí nos dice que debemos compartir y que debemos ayudarnos los unos a los otros, y de esa manera podemos mostrar gratitud, podemos mostrar agradecimiento. Cuando hacemos eso, nuestra fe es fortalecida y el gozo del Señor, que es inefable, viene a nuestras vidas, porque es mejor dar que recibir, y el que recibe también en él es multiplicado el agradecimiento, porque a veces no solamente tenemos que pensar en lo que yo voy a recibir, también tengo que pensar en cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo dar de lo que Dios ya me ha dado, sea mucho, sea poco, pero dejar de pensar tanto en cómo puedo recibir yo, y más bien pensar qué puedo dar yo, cómo lo puedo dar, y ponernos en esa tarea. Y el que recibe, recíbalo con gozo, recíbalo con gratitud, porque el Dios de los cielos pensó en ti y puso ese sentir en alguien, puso ese sentir en una persona. ¿Para qué? Para moverla a la gratitud. Y cuando eso sucede, tu fe es encendida, pero también la fe del que recibe. Porque ese que recibe está sintiendo, está viendo de que Dios escuchó su oración, de que Dios buscó caminos, buscó formas para proveerle. Y de esa manera la fe, no solamente la tuya, sino la de otro, es encendida.